Excelente día, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. El día de hoy, viernes 5 de enero, lleva por título El Evangelio de la Gracia, estando en Marcos capítulo 2, versículo 13 al 22. Así está la palabra de Dios. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El Evangelio de la Gracia. El día de hoy vamos a analizar dos puntos, el primero es, sígueme. El versículo 13 nos dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Después de haber sanado al paralítico, después de haber tenido esa conversación con los fariseos, el Señor sale al mar, sigue predicando, lo más interesante, sigue predicando el mensaje de salvación. Y en el versículo 14 dice, y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sí. Aquí hay una puntualización. Dice que era Leví, hijo de Alfeo, y sentado al banco de los tributos públicos. Las personas que servían a, al Imperio Romano lo hacían recaudando impuestos, se le conocía como publicanos, y ellos, ante la sociedad judía, eran completamente repudiados, eran considerados lo peor de la sociedad. No tenían derechos, no tenían, ni siquiera debían de ser saludados. Se consideraba como personas que, pues, vendían a sus hermanos, o sea, a sus compatriotas judíos. Entonces, estos publicanos, simplemente por tener más dinero, sufrían una segregación social, pero pues creo que a ellos no les importaba porque seguían sirviendo al Imperio Romano, aparte, el Imperio Romano ponía una cuota, una tarifa, hasta acá se va a cobrar, pero se les daba a ellos la libertad de que cobrasen más para que tuviesen un mayor ingreso, y los publicanos de ello hacían riquezas, de ello ganaban más. Entonces, Leví estaba en esa situación, y lo más curioso es de que el Señor se acercó y le dijo, sígueme. No hubo una conversación previa, así como lo hubo con las otras dos ocasiones, cuando le dijo a Pedro, a Andrés, a Juan, no, que les dijo, síganme, los haré pescadores de hombres. No, aquí fue la respuesta enseguida, y levantándose, les siguió. Eso es más interesante, porque se entiende que Mateo ya había escuchado la predicación del Evangelio del Señor. Ya había escuchado, arrepiéntanse y crean y practiquen el Evangelio. Arrepiéntanse. Y posiblemente escuchó de la sanidad que recibió el cojo, pero también lo más curioso, porque al final del versículo 12 dice, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Se ha de haber difundido de manera pronta la sanidad del cojo, que también ha de haber llegado a oídos de Mateo.
Y es lo más curioso, que él se levantó y siguió. Él sabía, él entendía que sus riquezas no le iban a dar más que pena y problemas. Él sabía que estaba viviendo en una idolatría, buscando más riquezas y perdiendo su vida. Y hay una parábola en el Evangelio de Mateo, Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Él sabía que al conocer a el verdadero tesoro que es Cristo, todo lo demás perdía valor. Entonces le siguió. Y de esa manera Mateo hace un banquete e invita a lo más distinguido de la sociedad. Invita a publicanos y pecadores. Pecadores de acuerdo a, obviamente eran pecadores, no entendían el Evangelio, no practicaban el Evangelio, pero también los fariseos lo consideraban pecadores porque no cumplían la ley así como ellos trataban de hacerlo. Entonces, Mateo hace este banquete en deseo también de que sus amigos publicanos y también sus amigos pecadores conozcan la luz del Evangelio. Y el Señor Jesús estaba ahí con ellos, estaba conviviendo, estaba compartiendo la comida. Y el versículo 16 dice, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, le dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? ¿Por qué esta pregunta? Porque los fariseos estaban llegando a la conclusión de que si Jesús era quien decía ser, o sea, que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos no lo querían creer. Si Jesús era el Hijo de Dios, de acuerdo al razonamiento de ellos, pues debía de estar con los fariseos, debía de estar con los saduceos, con personas que entendieran a Jesús y su enseñanza. Pero, ¿cómo con publicanos y pecadores? Ellos no podían comprender eso y no lo querían comprender. Y el Señor Jesús le responde, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. El Evangelio salva a pecadores y es el enfoque, es el foco el que trae el Evangelio y también lo que él les estaba tratando de decir, lo que les, no tratando, lo que les dijo el Señor a los fariseos. Les dice, los sanos, ¿para qué van al doctor? O sea, no tienen necesidad. De esa misma manera, yo no he venido a buscar a personas que se creen justas, sino he venido a buscar y salvar a pecadores. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, nosotros, ¿qué actitud debemos de tener? ¿Qué actitud tenemos? Generalmente, luego que conocemos el Evangelio, hay personas o se generaliza esta actitud de que, ¿por qué le voy a hablar a tal persona? Si vive en esa condición, es un pecador, y empezamos a tildar. Cuando nosotros estábamos en una situación similar, nosotros somos ah, receptores de la gracia de Dios. Y de esta manera nosotros tenemos que impartir el Evangelio. Y como segundo punto es limpios ante el Evangelio. Y en el versículo 18 continúa este incesante problema que los fariseos tuvieron con el Señor Jesús, que dice que los discípulos tanto de Juan el Bautista como de los fariseos ayunaban, pero a ellos les conflictuaba que los discípulos del Señor Jesús no ayunaran. O sea, ellos podían ayunar y ellos hacían un espectáculo grande cuando ayunaban, pero el problema no es que ellos ayunaran o el motivo por el cual ayunaban, sino que ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunaron? O sea, ¿ven esa mentalidad? Y el Señor les contesta en el versículo 19, ¿acaso los que están de bodas pueden ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen al esposo, no pueden ayunar. El tiempo apropiado conocido por el Señor era cuando Él no estuviese, versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunará. El ayuno es doblegar nuestra carne, es no ingerir alimento o líquido y decir voy a designar este tiempo
para someter mi carne y desear que el Señor crezca en mí. Oramos, leemos, e incluso los domingos cuando se va al servicio dominical. Pero haciendo una comparativa, la forma en cómo ayunaban los fariseos o los sectarios judíos era de la siguiente, Mateo 6:16. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Los fariseos hacían un espectáculo, se ponían ropas, pues, sucias, por así decirlo. O sea, su aspecto era de lo peor y decía, es que estoy ayunando, estoy sacrificando mi cuerpo y hacían un show. El Señor les dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, o sea, vete bien, o sea, vístete como lo haces siempre, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Es una comunión con el Señor, es una comunión con nuestro Dios. Y aquí le está diciendo a los fariseos, mis discípulos no van a ayunar mientras yo esté acá. Entiendan esto. Ellos van a ayunar cuando de súbito el esposo les sea quitado. Cuando yo les sea quitado, cuando le está diciendo, cuando yo pase por la crucifixión, cuando resucite, cuando ascienda al cielo, cuando ya no esté con ellos, ellos van a ayunar. Porque nosotros deseamos que el Señor regrese. Deseamos que la voluntad de Dios se haga. Entonces es que nosotros ayunamos, deseando que nuestra carne mengüe, deseando que la voluntad de Dios se haga y que también el Señor nos fortalezca. Y de ahí les pone una parábola, una pequeña parábola, una pequeña enseñanza, el versículo 21-22, y dice que nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque se va a hacer más grande el hueco que tiene. Y nadie echa vino nuevo en un odre viejo, porque si no el odre, el recipiente, se va a romper. Esto para ilustrar que el mensaje que estaba predicando de arrepentimiento y perdón de pecados no podría ser relacionado o contenido en las tradiciones antiguas y externas de autojustificación y de ritualidad. Le estaba diciendo, el nuevo pacto ha llegado, el nuevo pacto a través de mi sangre, el nuevo pacto prometido por los profetas, el nuevo pacto que va a ser escrito en la tabla de su corazón y que va a ser recordado por la misericordia de Dios a ustedes. Ese nuevo pacto no tiene nada que ver con la ley, no tiene nada que ver con sus rituales, no tiene nada que ver con sus tradiciones y con su sentido de autojustificación de que yo puedo hacerlo por mis méritos. No, sino que es a través de la gracia, sino que es a través del Señor. Es por eso que deben de ser limpios a través del Evangelio, deben de ser limpios y renovados a través del Espíritu, y ahí va a entrar la nueva enseñanza y va a tener su fruto digno y apacible. Entonces, ¿qué aprendemos el día de hoy? El día de hoy aprendemos que el Evangelio es para personas pecadoras que necesitan un Salvador. Nosotros, personas pecadoras, hemos recibido el Evangelio y recibimos la gracia de Dios. Y a través de su gracia podemos compartirles a otros que necesitan igual al Salvador. Y de igual manera, nosotros aprendemos que necesitamos ayunar, pero no aparentando, sino ayunar, que es una comunión solamente con Dios y que el Señor conoce nuestro corazón, nuestras peticiones y que también nuestro deseo sea que venga pronto nuestro Salvador. Y a su vez, que la enseñanza bíblica debe de morar en cada uno de nosotros, en nuestros corazones y también compartir. Este es el Evangelio de la Gracia, el Evangelio que el Señor vino a predicar y a compartir. Que tengan un excelente día, que podamos aplicar esas enseñanzas. Les invitamos a compartir estos videos, estos devocionales y que el Señor les bendiga.